Bueno, parece que llevamos unos días bastante ajetreados, bastante intensos, tanto en los mercados como en los problemas geopolíticos de todo el mundo en general. Estamos viendo que en las últimas horas han salido bastantes rumores de que el presidente de China, Xi Jinping, a ver si lo pronuncio bien, podría haber sido detenido porque está sucediendo una especie de golpe de estado. Las líneas aéreas chinas han bajado su nivel de vuelos y bueno, se han formado ahí unos bulos bastante interesantes que podrían repercutir en la apertura mañana lunes de los mercados financieros tradicionales, obviamente a la baja, ¿no? Porque este tipo de procesos normalmente acabarían muy mal. De momento esto no está para nada confirmado, han sido solamente diversos rumores que han aparecido por redes sociales que nos comentan que podría haber una especie de complot por el descontento dentro del Partido Comunista Chino a semanas de que Xi obtenga su tercer mandato en el país, ¿no? Y que ya lo pondría como una persona molesta, uno de los presidentes más poderosos de toda la historia de China. Así que parece que está perdiendo adeptos y podría ocurrir algo de este estilo. Para el día de hoy no solo traemos esto, sino que parece también que Corea del Norte ha empezado a tirar misiles, lo comentaremos ahora también, y sobre todo qué podría pasar tanto con los mercados tradicionales, con el SP500, por qué Bitcoin sigue aguantando bastante bien, si estamos a punto de tener una gran capitulación en los mercados y sobre todo qué podría pasar en los próximos días en el mundo de las criptomonedas. Pero como siempre, recordaros a los que sois nuevos en este canal que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market. Tenéis los requisitos al final del vídeo. Bien, como os decía al principio, el tema de China parece que de momento solo son rumores. Dicen que se ha confirmado por parte de la embajada argentina en este caso que esto es eso, solamente un rumor, pero lo que se hace más raro es que ni los propios políticos chinos están desmintiendo absolutamente nada, con lo cual las noticias han empezado a crecer en redes sociales y se han formado estos grandes bulos dando la vuelta a todo el mundo. Una de las versiones que circularon en las últimas horas en las redes, en su mayoría cuentas anti-China, ya vemos un poquito por dónde va la cosa, sostenían que el complot habría sido organizado por fuerzas especiales del Ejército Popular de Liberación que responde, bueno, a un general a cargo del Comando del Teatro del Norte, uno de los 5 ejércitos chinos, debido a ese descontento de que el próximo 16 de octubre, en ese Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, puedan renovar al presidente Xi obteniendo demasiado poder según lo que comentan ellos. Esto obviamente, si se confirman, podría ser de nuevo otro batacazo para todos los mercados, tanto tradicionales como criptomonedas, en la apertura de la bolsa el lunes, pero supongo que debería quedarse en nada si a estas horas aún no conocemos más datos de lo que en realidad está pasando, así que simplemente debería ser eso, un bulo que ha salido por redes sociales. Aún así, mucho cuidado, porque también tenemos que tener en cuenta que China no es un país que vaya soltando lo que está pasando, no es un país muy abierto y sí que podrían estar pasando cosas feas por detrás, ¿no? Ya veremos durante esta semana. Por otra parte, parece que Corea del Norte se ha activado un poco con esta crisis y han estado probando, entre comillas, misiles balísticos al mar de Japón. Esto también coincidiría con esas supuestas charlas que han tenido con Vladimir Putin, con Rusia, para ayudarles un poquito en la guerra de Ucrania. Dicen que no, pero bueno, ya sabemos de qué lado están y sobre todo que instan a Estados Unidos a mantener la boca cerrada. Como veis, los problemas geopolíticos en todo el mundo no paran de crecer y todo esto podría desembocar en algo más grave que espero personalmente que no ocurra, porque una gran parte del mundo podría verse afectada. Ya dejando aparte la bolsa, temas económicos, al final obviamente los que más sufren son las personas por las ansias de poder de algunos pocos. Bien, vamos a comentar un poquito cómo tenemos los gráficos tanto del SP500, de los mercados tradicionales, como de Bitcoin y las criptomonedas, pero antes de nada recordaros que seguimos con plazas libres en nuestro grupo de Telegram completamente gratuito
donde cada día vamos intentando aportar un poco más de contenido de valor con análisis exclusivos para la gente que esté en ese grupo, noticias de economía, del mundo de las criptomonedas y todo esto. Así que os dejaré el enlace en la primera línea de descripción. Como digo, es completamente gratis. Bien, en primer lugar, mucha gente se preguntaba por qué después de esta gran caída, de este gran colapso en los últimos días del SP500, que además ya lo veníamos avisando desde hace unos días, ¿no? Os comentaba en vídeos anteriores que si rompíamos esta gran zona de soporte, la siguiente era esta de aquí. Exactamente, llegamos a ese punto y en velas de 4 horas tuvimos un pequeño rebote para cerrar la semana. Y claro, como los mercados tradicionales cierran durante el fin de semana, pero el mundo de las criptomonedas no, Bitcoin y el resto se tomaron esta última vela de cierre del SP500 como un pequeño signo positivo para al menos mantenernos en una zona fija de consolidación y que no se produjeran caídas mayores, al menos por ahora. Como digo, ya veremos qué pasa mañana cuando abran los mercados. En principio tenemos a Bitcoin también en una zona bastante estable, en una parte baja de un rango que llevamos viendo desde aproximadamente el mes de junio, mostrándonos además una contracción muy clara en el precio y que parecería estar preparada dicha estructura para romper justo cuando tuviéramos noticias de esa apertura de los mercados tradicionales. Técnicamente podría considerarse una especie de banderín bajista cuyo patrón indicaría que tiene un 10, 15, 20% más de probabilidades de romper a la baja, continuando la tendencia estructural que tiene, pero claro, esto solamente suma unas probabilidades, no es para nada fijo. Así que también tenemos que estar muy atentos a las próximas noticias que tengamos cuando empiece la semana, porque sin duda la dirección que tengamos en el SP500 es la que va a seguir el precio de Bitcoin. Os comentaba en el título también que ahora comenzaría lo peor para el mundo de las criptomonedas y es debido a esa gran indecisión que tenemos prácticamente en todo. La economía mundial hecha un desastre, esos problemas geopolíticos y sobre todo que los gráficos nos indican que estamos en las últimas zonas de salvación para el precio antes de que se pudiera producir ese gran colapso. Aún así, como siempre os digo y como ya nos han reflejado otras crisis anteriores, no significa que tengamos que caer directamente de golpe, sino que ya llevamos muchos meses colapsando, pero podría acelerarse mucho más esa caída por las diversas situaciones que están pasando. Así que estamos en ese momento clave, en ese momento donde las cosas aún podrían ponerse aún más feas de lo que todo el mundo se espera y también incluso en el mercado de las criptomonedas, donde la siguiente zona de soporte en el caso de producirse ese gran colapso sería a partir de los $12.000 hacia abajo. Esto podría ser un desastre más grande de lo que mucha gente se espera, solo hay que ver la zona volumétrica en la que estamos ahora comparada con la de los $12.000, $11.000, $10.000. Es decir, si caemos por debajo de esos 18.000, podríamos caer directamente en picado sin ningún tipo de parada por el medio. Así que muy atentos a las opciones que tenemos en el SP500. Podríamos marcar aquí esta nueva línea de tendencia un poquito más acelerada que nos mostraría varias posibilidades. La primera sería que buscáramos de nuevo, que tuviéramos un pequeño rebote, una semana donde el precio siguiera aguantando al alza para de nuevo volver a retestear este soporte y después caer, porque la dirección sigue siendo bajista. Eso si no se confirma alguna de estas noticias extrañas y caemos directamente. Y después tendríamos también la opción un poquito más alcista, pero que tan solo duraría un poquito de tiempo más. Sería retestear
esta parte superior del canal bajista que tenemos desde hace ya prácticamente un año y después sí volver a una estructura bajista apoyándonos y buscando al final esa capitulación hacia la parte baja del canal sobre los 2.800, 3.000 dólares en el SP500, mostrándonos una caída de un 20% más y haciendo también que el mercado de las criptomonedas colapsara un 50, 60 o un 70% aún más desde el precio en el que estamos. Y hago un apunte, obviamente caerán más las altcoins como siempre que Bitcoin, ¿no? Pero sí que no tengo duda ninguna de que en el caso de que se produzca esa rotura del soporte principal del SP500 podríamos ver con muchas probabilidades a Bitcoin en esos 12.000 dólares. Espero que os haya encantado el vídeo. Si queréis participar en ese sorteo de los 100 dólares en USDT, lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que lo habéis acabado de ver, ponernos vuestra opinión por comentarios. No os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad gratuita en Telegram, que solemos aportar mucho valor, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.